¿Y si les dijera que casi todo nuestro mundo digital en realidad nació de un sueño filosófico de hace más de 300 años? Bueno, todo arranca con esta simple pero increíblemente poderosa palabra: calculemos. Es una frase que lo resume todo, una idea revolucionaria, la de imaginar un mundo donde los desacuerdos más profundos no se resuelven con guerras ni debates eternos, sino con un lápiz y un papel, con una simple cuenta. A ver, el problema que obsesionaba a los pensadores del siglo XVII era el caos del lenguaje humano. Toda esa imprecisión, esa ambigüedad que siempre genera malentendidos, era frustrante. Soñaban con tener la misma certeza absoluta, la misma claridad que tienen las matemáticas, pero para cualquier idea. El tema era, ¿cómo se podía lograr algo así? Y la solución que propuso Leibniz fue, básicamente, crear un lenguaje universal, una especie de alfabeto para los conceptos y una calculadora lógica para poder operar con ellos. O sea, la idea no era solo describir la verdad, sino poder computarla. Y lo más loco es que, sin siquiera saberlo, estaban diseñando el primer ancestro de la inteligencia artificial. Claro que ese sueño, siendo honestos, fracasó por completo en su momento. Era demasiado ambicioso. No estaban dadas las condiciones. Pero de esas ruinas, sin que nadie lo sospechara, quedaron los cimientos de nuestro mundo actual. Así que ahora, demos un salto rápido al siglo XX, para ver cómo esa idea tan filosófica empezó a tomar una forma mucho más física. A ver, imaginen esto. Estamos en 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Un neurofisiólogo y un genio de la lógica proponen el primer modelo matemático de una neurona. Y escuchen esto, lo hicieron años antes de que se inventara el transistor. Su idea era totalmente radical: que el cerebro, esa masa biológica tan compleja, en el fondo podía entenderse como una máquina de lógica, como una computadora. Y lo genial de esto estaba en su simpleza. Funcionaba en 4 pasos muy, muy claros. Primero, recibe señales, ceros y unos. Segundo, suma todas esas entradas. Tercero, se fija si esa suma llega a un número determinado, a un umbral. Y finalmente, si lo supera, ¡pum!, dispara su propia señal, un 1. Si no llega, se queda en cero. Básicamente, un simple interruptor, prendido o apagado. Parecía que tenían el plano perfecto para una mente artificial. Era el primer pasito hacia una máquina que de verdad piensa. Pero este prototipo tan brillante tenía un fallo gigantesco. Una falla que lo dejaba más cerca de ser una calculadora que un cerebro. Y es que sencillamente no podía hacer algo clave: aprender. Sus reglas eran fijas, su lógica estaba, digamos, grabada en piedra. Y casi al mismo tiempo, en 1945, se estaba poniendo la otra columna fundamental de nuestro mundo. El matemático John von Neumann y su equipo crearon la arquitectura, el plano maestro de casi todos los dispositivos digitales que existen hoy. Pero acá viene la gran ironía. La arquitectura de von Neumann tiene un talón de Aquiles, un problemita de diseño conocido como el cuello de botella. Imagínense una autopista de un solo carril, y por ese único carril tienen que pasar los autos, que serían los datos, y también las señales de tránsito, que serían las instrucciones. O sea, la receta perfecta para un embotellamiento eterno. Y es justamente por esto que la IA moderna necesita arquitecturas distintas, como las de las tarjetas gráficas, que son más parecidas a autopistas masivas con miles de carriles. Entonces, el panorama era este. La lógica pura estaba estancada porque no podía aprender, y la arquitectura clásica de las computadoras tenía un atasco de fábrica. Así que los pioneros tuvieron que cambiar de rumbo. Giraron la mirada y se fueron a buscar inspiración a un lugar nuevo y misterioso: el complejo, desordenado y biológico cerebro humano. A finales de los 50, nació el perceptrón. Era una neurona artificial con una habilidad revolucionaria. Por fin podía aprender de la experiencia. El entusiasmo fue total. Pero en 1969, un solo artículo científico fue como un baldazo de agua fría. Expuso sus limitaciones fatales. Y de repente, el dinero desapareció, la investigación se detuvo por completo. Un silencio casi total. El famoso y largo invierno de la IA había llegado. Pero en medio de ese invierno, hubo una idea muy poderosa que no murió. Se quedó ahí como hibernando:
Era el concepto de que la inteligencia no tiene por qué ser programada desde arriba, con reglas fijas, sino que puede emerger desde abajo, a partir de muchas interacciones simples. Para que se entienda fácil esta idea de emergencia, la mejor analogía es la ola en un estadio. La regla para cada persona es increíblemente simple. Párate cuando tu vecino se pare y siéntate. Pero el resultado de que miles de personas sigan esa regla tan básica es un comportamiento súper complejo, una ola que se mueve por todo el estadio. Nadie la programó, nadie la dirige, simplemente surgió. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente derritió el hielo de ese largo invierno? Bueno, fue un descubrimiento matemático con un nombre un poco técnico: retropropagación. Pensemos que es como un sistema para que la red aprenda de sus propios errores. Cuando se equivoca, manda un mensaje hacia atrás, por todas sus capas, diciendo algo como: che, por acá no era, hay que ajustar un poquito esto. Esa fue la llave que permitió entrenar redes con muchísimas capas, y así nació lo que hoy llamamos aprendizaje profundo o deep learning. Y ese avance nos trae de un solo salto al presente. Porque toda esta explosión de la inteligencia artificial que estamos viviendo no se debe a una sola cosa, no. Fue la confluencia de 3 factores distintos. Una verdadera tormenta perfecta. Por un lado, teníamos los algoritmos poderosos como la retropropagación que de verdad permitían el aprendizaje. Por otro lado, una explosión brutal en la potencia de cómputo. Las computadoras se volvieron miles de veces más rápidas. Y tercero, el combustible para todo esto. Gracias a Internet, de repente teníamos acceso a océanos de datos para entrenar estos modelos. Se juntaron los 3 ingredientes y, bueno, la mecha se encendió. Ahora que ya vimos más o menos el cómo, la historia nos obliga a hacernos las preguntas más profundas. Esta tecnología nos está forzando a enfrentar dilemas que antes eran pura filosofía, pero que hoy son increíblemente urgentes. En 1980, el filósofo John Searle propuso un experimento mental buenísimo. Imaginen a una persona encerrada en una habitación, que no sabe ni una palabra de chino. Tiene un libro de reglas gigantesco. Por una ranura le pasan símbolos chinos. La persona busca esos símbolos en el libro y el libro le dice qué otros símbolos tiene que sacar como respuesta. Para alguien que está afuera, parece que la persona habla chino perfectamente, pero adentro, en realidad, no hay ni una pizca de comprensión. Y esa es la gran analogía de la IA actual. El sistema ejecuta las reglas a la perfección, pero ¿entiende de verdad de lo que está hablando? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. A medida que la imitación se vuelve tan buena que es indistinguible de lo real, ¿importa si hay una comprensión genuina detrás o no? Y esta pregunta se vuelve todavía más vertiginosa si consideramos el paso que sigue. Un punto en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelva tan rápido, tan incontrolable, que nuestras propias creaciones se vuelvan exponencialmente más inteligentes que nosotros. Y ojo, que esto no es solo una idea abstracta. El futurista Ray Kurzweil se animó a ponerle una fecha: 2045. Basándose en el crecimiento exponencial de la computación, él predice que ese podría ser el año en que una sola inteligencia artificial supere la inteligencia combinada de toda la humanidad. Y bueno, la fecha exacta se puede debatir, pero muchos expertos coinciden en que es algo que probablemente vamos a ver en este siglo. Al final, todo este viaje, desde aquel sueño de Leibniz hasta estar hoy al borde de la singularidad, nos devuelve una responsabilidad enorme. Nos recuerda que no somos simples espectadores del universo, sino que somos participantes activos, co-creadores de la realidad. Y eso cambia la pregunta de fondo. La pregunta ya no es ¿qué es la verdad?, sino ¿qué realidad vamos a elegir construir?